Y buenos días. Continuamos con el panel hacia una ciudadanía activa y participativa a través de la cultura, el difícil equilibrio de la democracia representativa y participativa en el marco del curso Políticas Culturales Europeas hacia el reto de la integración. Y nos acompaña en esta penúltima ponencia de este curso Mahir Namur. Viene directamente desde Turquía, desde Estambul. Él es presidente y fundador de la Asociación Cultura Europea, profesor de Desarrollo de Proyectos Culturales en la Universidad Mimar Sinan de Bellas Artes y en la Universidad de Yeditepe. Es además fundador de la iniciativa Ciudadanos de la Cultura y obligado también que diga que es miembro del grupo estratégico Solve for Europe. Él nos va a dar una visión quizás un poco diferente por el contexto también en el que realiza su trabajo y de dónde viene, con lo cual también nos puede dar la visión, entre comillas, del otro y además conociendo los acontecimientos recientes que se han sucedido en Turquía en los últimos meses, que le hacen ver las cosas de otra manera diferente a la nuestra. Mahir, muchas gracias por acompañarnos. The floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias. Es estupendo el ser uno de los últimos, porque ya están cansados. O mejor dicho, es una desventaja el ser de los últimos porque ya están cansados, pero también es una ventaja porque así puedo reflexionar en mi intervención sobre lo que ya se ha dicho. Gracias por invitarme aquí. Es un privilegio el estar aquí con ustedes, sobre todo entre jóvenes y otros invitados de la sociedad civil y del mundo académico. Miguel me ha presentado con mis títulos. Fundador de una asociación cultural europea, lo que suena muy bien. Miembro del grupo estratégico de un espíritu para Europa, todo suena muy bien también, pero yo voy a hablar ahora simplemente como un ciudadano activo, no quiero representar a nada. Y por favor no me malentiendan cuando presente mi propio relato y mi propio trabajo, porque va a ser como presentarme yo mismo, pero mi objetivo no es presentar lo bueno que soy, sino mostrar mi relato y demostrar qué es lo que quiere decir para mí ser un ciudadano activo. El título es Cultura y Ciudadanía Proactiva. Y les diré por qué he titulado así mi intervención. He de empezar con las circunstancias de cómo empecé. No pertenezco a un país miembro de la Unión Europea. Y se pueden preguntar qué hace entonces aquí en una asociación de cultura europea. Bueno, pues empezaré por mi época de estudiante. Yo viví en Viena un cierto tiempo y también viví en varios países europeos y de Oriente Medio cuando era niño. Vivir en Viena no era fácil para un turco porque me encontré como europeo, porque me había criado en escuelas europeas, pero me trataban como un turco y no sabían lo que era. Y siempre vi la falta de políticas culturales exteriores de Turquía. No se nos presentaba como éramos por el gobierno. No había institución gubernamental como el Instituto Goethe o el British Council, y esto es algo que vi cuando ya era estudiante. Entonces empecé a trabajar. Soy ingeniero civil, no tengo nada que ver con la cultura ni con las ciencias sociales. Y empecé a trabajar en una empresa internacional en Austria. Y como era extranjero, me
mandaron a uno del grupo de gestión de un proyecto de una presa en Turquía. Más adelante se me mandó al grupo de gestión de proyectos de desarrollo en países africanos, como en Ghana. Trabajé durante varios años, 3. Terminé el proyecto de Ghana, que parecía ser un proyecto ambiental que me gustaba mucho, porque estaba muy bien basado políticamente, desde el punto de vista también humano, era muy satisfactorio, pero al final vi que la tecnología que habíamos construido allí no le servía a la gente de Ghana. Me di cuenta de que el postcolonialismo estaba muy firmemente asentado en el mundo. El trabajo ya no me satisfacía, aunque tenía que trabajar a nivel internacional. No quería trabajar en el sector de la construcción más. Y la lección que aprendí allí es que me pareció que nadie puede hacer nada por uno mismo que uno mismo. No es por culpar a la gente y a los estados que están colonizando o las empresas que colonizan tratando de sacarte la sangre, sino la forma de ser activo para cambiar el mundo. Porque ¿quién va a cambiar el mundo si no somos nosotros mismos? Para mí fue un gran reto. Volví a Turquía y decidí establecer con un grupo de amigos, hablábamos de esto todo el tiempo, una empresa de gestión cultural. Y lo primero que hicimos es empezar a cooperar con los institutos culturales europeos, como el Goethe, el British, y les cuento esta historia. Por favor, córteme cuando termine. Ahí veo el reloj. Desarrollamos muy buenas relaciones con estos institutos. Entonces les propusimos el crear un centro cultural europeo en Estambul. Pensamos, a ver, ¿por qué no? Vamos a ver la legislación. Y ellos mismos lo miraron también y nos alienta las oficinas centrales nuestras que hagamos proyectos europeos, pero no tenemos dinero. Entonces empezamos organizando reuniones mensuales. Esta no era la idea de franceses o italianos, sino fue mi idea en realidad el hacer eso. Y empezamos a negociar y vimos que cada uno tenía sus puntos de vista, distintas políticas, pero con mucha discusión logramos no construir una casa de cultura europea, sino nuestro primer proyecto, que fue el festival en las calles en Estambul. Danzas que salía de una plaza y llegaba a otra, desde la plaza de Taksim a otras. Y lo que hemos logrado es que fuimos nosotros los que coordinábamos todos esos institutos nacionales sin ningún estatus. No somos una organización gubernamental, ni siquiera entonces éramos una asociación, éramos una empresa. Y lo segundo es que se acostumbraron a nosotros porque los conectamos con las organizaciones gubernamentales. Y las organizaciones gubernamentales como la alcaldía o las demás también estaban contentos de hacer algo innovador y construir una entidad cultural europea en la ciudad justo antes de la entrada de Turquía como candidato a la Unión Europea en el año 2004.
Quiero decir que todo lo que hemos hecho, todas las medidas que hemos tomado y los pasos que hemos dado, se trató de un proceso de aprendizaje iterativo. No vean estas medidas o estas acciones como algo único, singular, sino cada acción desencadenó la siguiente. Naturalmente, tuvimos mucha atención de los medios de comunicación, lo que estaba muy bien para las instituciones culturales europeas. Imagínense, no éramos gente de la cultura, no teníamos nada, no teníamos una institución, nada. Pero en estas circunstancias, y puesto que era algo necesario en nuestra opinión, pues logramos tener cierto éxito partiendo de la nada. Y empezamos entonces a hablar de la cultura europea, porque solo se hablaba de economía y de política en Turquía en relación con la entrada en Europa, y entonces metimos el tema de la cultura europea. ¿Qué quiere decir esto si somos europeos y demás? La red que construimos con los institutos de cultura europeos nos pidió que desarrolláramos otros proyectos, no solo en cuanto a recursos dinerarios, sino también intelectuales, el diseñar conjuntamente. Y lo siguiente que hicimos, en aquella época no había Facebook, construimos un sitio web que conectaba a los intelectuales turcos con los europeos. Fue un trabajo de mucha envergadura. Esto nos permitió conectar con un número mayor de la comunidad artística en Turquía. Imagínense, estas cosas las suelen hacer los gobiernos, y ahora por la Unión Europea y sus fondos, etcétera, pero sin dinero nadie nos encargó de que lo hiciéramos y ni siquiera se nos pagaba por ello. La siguiente fase fue un programa de gestión cultural donde tratábamos no de crear solo la capacidad de los gestores culturales jóvenes en Turquía, sino también de construir comunidad. Y al final de este acontecimiento de 4 meses, que se hizo un poco como esto que tenemos aquí ahora mismo, seminarios, encuentros, cursos, conectaron también a los gestores culturales locales entre sí. Y estos que estaban formados en el programa de gestión cultural, uno es el director general ahora de la Bienal de Estambul, que es uno de los bienales más grandes del mundo. Ese es uno de los que surgió de ahí. Otra ha creado en Çanakkale otra iniciativa. Otro es el del Departamento de Artes del British Council, esto en Estambul. Era gente muy joven, éramos muy jóvenes todos, y hemos conseguido que se formara esa pequeña comunidad, pero firme en este sentido, y empezamos a colaborar entre nosotros. Cuando no teníamos un escenario donde bailar, pues íbamos al Instituto Goethe para pedírsela. Cuando se necesitaba un teatro, pues íbamos al Instituto Cultural Francés. Y entonces conectamos a las instituciones culturales de mucha monta y que dominaban a las pequeñas y las instrumentalizaban con las pequeñas con otro enfoque. Así que empezaron a recibir pequeñas iniciativas y a ir creando las pequeñas identidades en este marco. Al final de estos 4 meses organizamos el foro en el Palacio Topkapi sin dinero. Conseguimos solo el dinero para la traducción del representante de la Unión Europea, pero por otros medios, porque lo organizamos en un mes. La idea era colaborar
y participantes de ese acontecimiento como ustedes mismos se trajeron sus propios recursos de sus propias organizaciones o de su propio peculio personal y tratamos de presentar esta comunidad nueva de la sociedad civil a la comunidad cultural europea. Invitamos alrededor de 60 personas de las redes europeas y también algunas figuras políticas vinieron. Todo se hizo en el plazo de un mes y este fue el primer lanzamiento para, digamos, incorporarse desde este punto de vista a Europa. Esto siguió cada año, organizamos el foro grande, en una ocasión con la organización grande, el IETM, como ven, se llamó Margin of Europe, esto lo paso para después, y una vez que habíamos organizado, cada año el tema era distinto. Un año era sobre las artes escénicas, otro la creatividad. Cada año conectábamos en torno a esta comunidad la red tanto nacional como internacional, a esos dos niveles. Y mientras estábamos haciendo esto, también desarrollamos contenidos, problemas, programas, estructuras, etcétera, como estamos haciendo aquí. De modo que fue un proceso de larga data de fomento de la capacidad de aprender entre nosotros. No sabíamos nada sobre ello y poco a poco empezamos aprendiéndolo, simplemente haciéndolo, como un orador dijo hace unos días. Después de organizar ese programa de gestión cultural, invitamos también a los académicos como oradores, como asesores, etcétera. Y como el tema era nuevo en Turquía, me propusieron que yo diera conferencias en la universidad de alguien que es simplemente un ingeniero civil, y así empecé a dar conferencias de gestión cultural en las universidades, lo cual quizás no era lo más fácil, no más correcto, pero hubo una margen de libertad que yo tenía allí y utilizándola conseguí más poder en mi propio territorio, por decirlo de alguna manera. Entonces empezamos a trabajar con las universidades. Conseguimos mucho apoyo de la infraestructura de las universidades y también de la parte intelectual de las universidades. Pero también ellos consiguieron mucho de nosotros, porque, por ejemplo, en la Academia de Bellas Artes de Estambul, en realidad no había relaciones internacionales, de modo que Ciudad y Arte fue un proyecto de la Unión Europea de 2 años, nuestro primer proyecto de la Unión Europea, que incorporó a muchas otras ciudades europeas y universidades a Estambul a trabajar con la Academia de Bellas Artes local, y también les llevó fuera a ellos, y los temas eran siempre la ciudad propiamente dicha, como infraestructura para las artes y como materia en la que desarrollar en los proyectos artísticos. Esta es de City and Art. Y también trabajamos con diseñadores y en la Bienal vimos los productos, y esto fue en realidad una especie de escaparate donde presentamos productos de diseñadores que trabajaban en las agencias de publicidad. Estos son los productos que habían preparado para ellos mismos. Como resultado de esta acción, 2 diseñadores
y esto apareció en un periódico internacional de arte, el MoMA, empezó a comprar los productos de estos dos diseñadores de arte. Y por último, llegamos al año 2010, cuando Estambul se designó como Capital Europea de la Cultura, que también fue una iniciativa de la sociedad civil el solicitarlo. Yo no estuve en eso al principio, pero después se me invitó a formar parte como asesor del proyecto. Una palabrita sobre la proactividad. Estábamos comprometidos cuando se nombró a Estambul Capital Europea de Cultura en 2010, empezamos a actuar y a trabajar muy tarde, en el año 2007, a diferencia de otras ciudades europeas. Y entonces, en el 2007, tuvimos una reunión y el tema de la capitalidad cultural es un tema que planteamos, donde pudimos hablar con los que habían tenido esa experiencia anterior, y tuvimos una serie de seminarios donde invitamos a Nela, Steve, Hugo, a que nos dieran su retroalimentación respecto a sus experiencias de las capitalidades europeas de cultura. Entre tanto, empezamos en la ciudad de Sinop una bienal artística muy pequeñita que se llama Sinoparle. Lo pueden ver en la web sinoparle.com, donde no es como la mayoría de las bienales, sino una medida de la sociedad civil donde invitamos a la sociedad civil a hacer sus aportaciones a este acontecimiento artístico. En este caso, el arte es una herramienta para el desarrollo cultural o sociocultural, incorporando distintos agentes de la ciudad para que lograran algo en la ciudad conjuntamente. Esto fue en 2006. Y este año hemos organizado la quinta bienal, pero con lo que pasó en Estambul tuvimos que cancelar la parte internacional porque nuestros huéspedes no pudieron venir a la bienal. En 2010, cuando Estambul fue la capital cultural europea, queríamos contribuir con la iniciativa de un espíritu para Europa, un alma para Europa, y el tema que queríamos presentar es los desafíos globales y las visiones culturales. Nos parecía que en aquellos momentos, en las reuniones a nivel europeo, solo se hablaba de problemas culturales, estructuras culturales dentro de Europa. Y esta fue mi observación, es que no se tocaba mucho lo que estaba pasando en el mundo, en el contexto más grande, y qué se podía hacer como agente cultural en Europa, teniendo en cuenta los desafíos que había en el mundo. Ahora teníamos que considerarlos porque este problema de los refugiados son de actualidad y están en la agenda. Pero esto es lo que quiero decir cuando me refiero a ser proactivo. No es que estemos reaccionando a un problema, que es lo que suelen hacer la mayoría de los agentes culturales. Estábamos tratando de prever qué es lo que podría pasar en el futuro y tomar medidas para evitar algo o para concienciar a la gente sobre ello.
Estoy saltando esto por el problema de tiempo. Me quedan solo 4 minutos. Sinopale, organizamos esta bienal 3 veces y vimos que el método de invitar a artistas y hacer que interactuaran con la sociedad civil local para desarrollar sus propios proyectos funcionaba muy bien en darle a las personas locales una imagen de la ciudad desde fuera. Por supuesto, era un proceso de aprendizaje mutuo e interactivo también. Vimos que mediante la cooperación a nivel local, los agentes de la ciudad tenían más conciencia propia para lograr otros proyectos y otras relaciones. Así que quisimos que el acontecimiento fuera un acontecimiento de desarrollo a través de la cultura y en 2011 decidimos organizar un acontecimiento, una vez más como este, pero para traer a los agentes de la ciudad y conjuntarlos en una sala y pensar sobre la visión futura de la ciudad, cómo Sinop tenía que ser en el futuro. En una cárcel antigua se transformó para que fuera un centro cultural. ¿Cuál podía ser la función de este centro cultural con el fin de que Sinop y los habitantes de Sinop avanzaran un paso más? Como consecuencia de ello, hemos logrado un antiguo mercado de la ciudad, un antiguo edificio. La ciudad tiene muy poco dinero para apoyarnos, pero esta estructura no puede ser sostenible sin dinero. Entonces pensamos que teníamos que establecer no solamente una ONG, que se llama Asociación de Desarrollo Sostenible de Sinop, sino también una empresa que pudiera apoyar y que sacara dinero también de ahí. Pensamos en el concepto de este centro cultural y nos pareció que este centro cultural debía fomentar el espíritu empresarial de modo que fuera una organización que se pudiera sostener y por lo tanto que tuviera beneficios para poder sostenerse. Y estamos ahora tratando de aprender cómo podemos hacer esto, cómo podemos sostener este centro cultural con nuestras propias actividades dentro de este centro. Les voy a mostrar un film, una peliculita breve, aunque no haya sonido, aunque sería bueno porque tiene música. Es un proyecto en el que trajimos a diseñadores internacionales junto con artesanos locales para desarrollar nuevos productos que se vendieran en la tienda del centro cultural. Esta es una empresa social y el empresariado social pretendía abrir una cocina colectiva donde la Asociación de Mujeres de Sinop participa. Hay distintas mujeres que cocinan, distintos tipos de platos étnicos que también se venden en el centro. Esto tiene que ver con este proyecto, esta película, este documental. Así pues, el mensaje que les quiero transmitir es que como nosotros pudimos hacer tantas cosas con tan pocos recursos,
Y he de decir que la mayor parte de los recursos monetarios vinieron de la Unión Europea. Cuando miro a las circunstancias que ustedes pueden tener aquí, un ciudadano europeo creo que no debemos esperar a actuar. No tenemos que esperar a que el gobierno nos dé dinero para hacer algo. No tenemos necesariamente que hacer la labor que se nos encarga. En la universidad en la que trabajamos, ayer estaba hablando con uno de las estudiantes jóvenes que me decía que ella está estudiando económicas y que era una estudiante Erasmus, que fue a Alemania y que le gusta tanto ahora el hacer un máster en cooperación cultural, y se da cuenta de que en España, en la zona donde vive, los agricultores no se pueden juntar y realmente utilizar los recursos europeos. Y lo que quiere ella es ayudarles. Y eso es exactamente lo que quiero decir. Imagínense, si no hubiéramos hecho todas estas cosas que les he mostrado, ¿qué haríamos cuando nuestra libertad está más limitada en nuestro país? Cuando pienso en lo que pueden ustedes hacer en los malos tiempos, cuando la libertad estaba limitada, y eso no hace tanto en Europa, y aquí en España, fíjense, hace relativamente poco tiempo había pocas libertades. ¿Qué se podía hacer entonces? Pues si no se pudo hacer entonces, ya es demasiado tarde. Ahora es el momento en el que hay que actuar para el futuro. Fíjense, todas estas cosas que hemos hecho nos hicieron, a los que participaron en ellas, nos hicieron más fuertes. Ahora sabemos lo que tenemos. Y todo lo que hemos hecho, nadie nos lo puede quitar. Lo que hemos aprendido de estas experiencias. Estas son nuestras cosas personales. Si ven ustedes nuestras aportaciones, bueno, pues somos una ONG pequeñita, pero imagínense, Turquía sigue debatiendo la adhesión, que prácticamente ya hemos perdido la esperanza, pero se está pensando en la adhesión. Pero en A Soul for Europe, en Un alma para Europa, sí tenemos acceso a la Unión Europea y usamos dinero europeo, y podríamos tener éxito en hacerlo. Se crea el futuro y nadie lo crea por usted. De modo que no deberíamos esperar a que los gobiernos o nuestras empresas hagan las cosas por nosotros, sino tomar la iniciativa y hacer aquello que se pueda. Puede ser algo pequeñito, no tiene por qué ser algo grande. Puede ser algo pequeño o grande. Yo diría utilizar su libertad en su vida. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Mahir. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia personal. Sinceramente, creo que hay un gran problema de comunicación de la información que nos llega a Europa, sobre todo a través de los medios de comunicación, de lo que sucede en Turquía, ¿no? Creo que la información está bastante sesgada y, lamentablemente, y a lo mejor este es tema de debate en otra ocasión, pero el papel de los medios en lo que es el papel de la cultura, en el desarrollo de las políticas, debería prestar un poquito más de atención, ¿no? Y ejemplos como estos que se están desarrollando en Turquía deberían ser mucho más visibles en el resto de los países de la Unión Europea, y no solo mostrar que también se debe esa parte negativa o que hace que se creen ciertos estereotipos o ciertos rechazos, cuando sabemos que hay gente, mucha gente como tú, trabajando por formar parte de un mismo
un mismo equipo, ¿no? Junto a nosotros. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Comentarios? Has dejado a todo el mundo mudo. Bueno, creo que también es a lo mejor parte de... Pero bueno, yo sí que quiero felicitarte por ese trabajo que también nos demuestra que a veces, que no sé si es peligroso o no, pero que sin necesidad de recursos, excesivos recursos financieros, se pueden hacer muchas cosas. Quizás estemos un poco mal acostumbrados aquí en Europa. Por otro lado, a veces es una trampa, ¿no? Porque parece que siempre podemos hacerlo todo sin dinero y los que tienen el dinero dicen, ¿para qué les vamos a dar nada si lo pueden hacer sin dinero? El mensaje hay que tener cuidado con él, pero sí que es cierto que por lo menos podemos usar esa creatividad y esa voluntad que tú has mostrado de cambio, ¿no? De pudiendo tener un trabajo serio, firme, con futuro. Decidiste un día, oye, esto no me llena, no veo que esto tenga una implicación en las personas, voy a cambiar e intentar hacer otra cosa, y encontraste esa salida en la cultura, ¿no? Lo cual, de nuevo, muestra que la cultura es una de las salidas al caos en el que, o al caos al que nos dirigimos en Europa. No quiero decir en el que estamos, aunque haya un cierto caos. Muchas gracias al ponente. Un aplauso para él, por supuesto. Thank you.